Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 59 minutos. Colombia está a pocas horas de conocer el veredicto de uno de los casos más sonados de los últimos tiempos. El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. A las 8:30 de la mañana, la jueza Sandra Liliana Heredia leerá el sentido del fallo que absuelve o condena al exmandatario. La última etapa de este proceso fue el juicio que el país ha podido seguir paso a paso, minuto a minuto, durante 67 audiencias por las que han pasado más de 90 testigos. Bienvenidos a este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Iniciamos con Juan Andrés Beltrán. Juan Andrés, buenos días. Usted está en Palo Quemado. ¿Qué pasa a esta hora? Buenos días, mire, desde muy temprano acá ustedes pueden ver cómo llegaron diferentes medios nacionales e internacionales, porque como usted lo señalaba, este ha sido uno de los procesos judiciales más sonados en los últimos años. Están muy pendientes a la decisión que se empezará a conocer a partir de las 8:30 acá en los juzgados de Palo Quemado, lugar que ha sido escenario, como usted lo señalaba, de al menos 67 audiencias en las que han asistido múltiples testigos, otros se han conectado de forma virtual, pero acá en estos juzgados se han desarrollado todas estas audiencias. También, pese a que no hay un dispositivo de seguridad como se había presupuestado con cerramientos, sí desde muy temprano llegó personal de la policía, aproximadamente unos 20 uniformados, algunos están en el exterior acá de los juzgados de Palo Quemado, otros internamente, y pues estamos a la expectativa porque aún se desconoce si el expresidente Álvaro Uribe Vélez asistirá presencialmente acá a los juzgados de Palo Quemado o lo hará como lo ha hecho en algunas de las audiencias, conectándose a través de plataformas de una forma virtual para cumplir con esta diligencia, en lo que pues definitivamente será la decisión pues más sonada en los últimos tiempos en los procesos judiciales de este país, Catalina. A lo que ocurra allí en los juzgados de Palo Quemado a portas de esta decisión de la juez Sandra Liliana Heredia. Es un proceso que por supuesto lleva 13 años en curso desde el año 2012. Acá les contamos cuál es la génesis de esta investigación. Testigos y contratestigos. Así tituló la revista Semana el artículo que el 17 de febrero de 2018 reveló la noticia judicial más sonada en los últimos años en Colombia: la orden de la Corte Suprema de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Una muy corta declaración. Para entender el inicio de este proceso es necesario remontarnos al año 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe Vélez denunció a su par, Iván Cepeda, señalándolo de recorrer cárceles en el país, ofreciendo beneficios y todo tipo de prebendas a reclusos para que testificaran en su contra y lo vincularan con la creación de grupos paramilitares. Denuncia que fue ampliada por el propio expresidente en el año 2014. Son dos nuevas pruebas a la Corte Suprema. Dos testigos que están en la cárcel, uno dice que lo que le interesaba a Cepeda era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista. Un video donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en el caso de un guerrillero que fue dado de baja en Begachí. Sin embargo, luego de 4 años de investigaciones, interceptaciones telefónicas, testimonios y otros documentos, el proceso dio un giro de 180 grados, ya que la Corte determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y, en cambio, estableció que el expresidente Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, habría recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político. Y así determinó cerrar la investigación a Iván Cepeda y abrir un proceso investigativo contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar. Por primera vez, hasta donde tenemos conocimiento, el senador y expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago no aparecen siendo objeto de acusaciones de terceros o de documentos de otro tipo, sino en el cual aparecen actuando a través de estas interceptaciones en hechos que para nuestra opinión y análisis son evidentemente actos delictivos.
La investigación siguió su curso y tras 1 año y 8 meses de recusaciones y otras maniobras judiciales de ambas partes en el proceso, el 8 de octubre de 2019 el expresidente rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El doctor Granados, que lo dejen entrar, Juan Felipe. Ese día la comparecencia de Uribe ante la justicia hizo eco en las calles de distintas partes del país por cuenta de detractores y seguidores del expresidente. El efecto de la diligencia generó un choque incluso entre las cabezas del Ejecutivo y el Poder Judicial. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia. Ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función. 10 meses después, en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema estaba a puertas de definir si le dictaban medida de aseguramiento, la rama judicial exigió respeto. El sistema judicial como componente esencial del Estado de Derecho debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance. El 4 de agosto de 2020, el mismo expresidente Álvaro Uribe le contó al país a través de su cuenta de Twitter que habían ordenado su detención. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Bajo la mirada de la prensa mundial, Uribe fue enviado a detención preventiva domiciliaria, que cumplió en su finca llamada El Ubérrimo en Montería. Por primera vez, un expresidente de Colombia estaba en esa situación judicial, lo que generó un revuelo político y judicial en el país. Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Seguiremos trabajando con mi equipo de manera incansable hasta que se sepa la verdad y cese esta terrible injusticia. Tan solo unos días después, el 18 de agosto del 2020, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado y al perder su fuero como congresista, su investigación automáticamente pasó de la Corte a la Fiscalía General de la Nación. Y en octubre de ese mismo año, Uribe recuperó su libertad. Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Razón poderosa para sentir que el reposo, la resignación no hacen parte de mis opciones. Ya en la justicia ordinaria bajo la Fiscalía de Francisco Barbosa, entre los años 2021 y 2023, 2 fiscales solicitaron cerrar el caso argumentando que no existían pruebas suficientes de una participación directa de Uribe en la presunta manipulación de testigos, pero 2 jueces diferentes negaron esas solicitudes. Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en la actuación penal. En abril de 2024, tras el cambio de cúpula en la Fiscalía, el proceso se reactivó y con él gran parte del material probatorio consignado en el extenso expediente que había adelantado la Corte Suprema. El juicio oral inició casi un año después, el 6 de febrero de 2025, y Uribe pasó al banquillo de los acusados en los juzgados de Palo Quemado en calidad de imputado. Nunca hice directamente ni a través del doctor Diego Cadena ofertas, menos para mentir. 67 audiencias después, donde desfilaron más de 90 testigos y ambas partes creen que sus pruebas presentadas les dan la razón, finalizó el juicio oral. A solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Este lunes, la jueza dará su veredicto frente al denominado proceso del siglo en Colombia.
Y a propósito de lo que nos decía Juan Andrés en este informe, una de las protagonistas indiscutibles en este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez es Sandra Liliana Heredia, la jueza que llevó su caso. Noticias Caracol reconstruyó algunos de los episodios más relevantes durante las audiencias que dejan en evidencia el talante de una funcionaria judicial que pasó de atender casos de violencia sexual en Bogotá a ser la encargada de dar un veredicto en uno de los juicios más importantes de la historia de Colombia. Para la remisión y las citaciones, doctor. Hasta hace 6 meses, la jueza Sandra Liliana Heredia era una desconocida para la mayoría de los colombianos. De su trabajo solo sabían capturados y víctimas en los casos de robos, lesiones personales y homicidios en Bogotá, que llegaban a su despacho, el juzgado 44 penal del circuito de Bogotá. Y sin el libre consentimiento de la joven. También la conocían en los estrados los involucrados en delitos de violencia sexual y feminicidios. Convocado a juicio como autor del delito de acceso carnal violento. Casos en donde venía alcanzando reconocimiento al interior de la rama judicial por su sensibilidad en enfoques de género. Hasta que le cayó por sorteo el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sandra Liliana Heredia, oriunda de Alpujarra, Tolima, pasó de ser una discreta funcionaria judicial con una carrera de más de 30 años a encabezar todos los titulares de la prensa nacional por ser la encargada de sentar un veredicto en el juicio más importante de la historia reciente. Para el uno es válido y para el otro no. Algo que después de 7 años de un accidentado proceso judicial, Renuncia al Senado de la República. a punto de prescribir, parecía imposible. Es una conducta punible investigable de oficio. Para ello, para poder cumplir con los términos, comenzó por fijar unas estrictas jornadas de trabajo. Íbamos a trabajar de lunes a viernes, exceptuando los miércoles, que voy a trabajar en delitos sexuales, víctimas menores de edad o procesados privados de la libertad. 4 días a la semana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una regla que fue vigilada con severidad y que le ocasionó varios choques con las partes, especialmente con la defensa del expresidente Uribe. Se le tiene que respetar siempre. Uno de los primeros episodios que terminó volviéndose mediático ocurrió cuando la defensa de Uribe le pidió a la jueza aplazar el contrainterrogatorio a Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave de este caso, porque el expresidente Uribe tenía otra audiencia. Comedidamente le solicito que lo reconsidere y que la defensa no se vea atropellada en esas circunstancias y sobre todo el acusado, que es quien tiene el derecho a estar presente siempre. Si el señor procesado quiere estar presente, en ningún momento se le va a frustrar esa posibilidad. La audiencia se mantiene en firme, mañana a las 8:30, y si el señor procesado va a hacer uso del contrainterrogatorio, en ese momento suspendemos la audiencia si no ha comparecido para que tenga esa posibilidad y continuarla el día lunes. Señor, ¿Insistencia en la reconsideración, su señoría? Desde ya le anuncio que no voy a acceder, no voy a reconsiderar y voy a desechar la insistencia, porque efectivamente el señor procesado tiene unos derechos como unos deberes. El primero es respetar a la Administración de Justicia. Señora juez. Recordemos, señor Uribe, discúlpeme, estoy resolviendo la reconsideración de su defensor. Señora juez, es muy grave, señora juez. Es que este es un tema muy grave ante la justicia y ante la opinión pública. Para la jueza, esa audiencia en particular a la que debía asistir el expresidente debió haber sido informada desde que se fijó el cronograma del juicio. Desde el mes de noviembre teníamos fijadas las fechas. Nos sorprende ya con la situación que el señor Uribe tiene fecha mañana. Entonces, mañana a las 8:30 ya está resuelta su insistencia, doctor Granados. Usted lo está colocando en un dilema de tener que escoger ante qué autoridad judicial presentarse cuando son Perdón, doctora, ya no le voy a conceder. No puede ser así, señoría. Así están. Déjeme decir una palabra final. Perdón, doctora. Perdón, señor Uribe. Perdón, señor Uribe. Le voy a conceder el uso de la palabra. Para la democracia colombiana, señora juez, yo respeto su decisión. He procedido con toda la buena fe. Yo que he querido este país y que he respetado la Constitución, que me pongan en el plan de ser leal con la justicia.
Ya está la determinación adoptada por secretarías. Lo ocurrido en esta audiencia entró en una lista de quejas que la defensa del expresidente consignó en tutelas y recursos que se tramitaron paralelamente al juicio sin mayores interrupciones. La continuación de esta audiencia, como lo manifesté ayer, se hace bajo la más enérgica y respetuosa protesta de la defensa. El único recurso que tuvo como efecto la suspensión del juicio durante 7 días fue una recusación con la que la defensa del exmandatario pretendía apartar a la juez del caso por una supuesta vulneración de las garantías de la defensa. La recusación fue negada de fondo con un pronunciamiento que terminó por darle más legitimidad al papel que venía jugando Sandra Heredia en el juicio. El actuar de la juez estuvo encaminado a garantizar un trato igualitario a las partes. Lo cierto es que desde el primer momento, la jueza mostró su temple no solo con la defensa, sino con las demás partes, Procuraduría, Fiscalía e incluso las presuntas víctimas, como las denominó la propia jueza. Este rifirrafe se produjo por el aplazamiento de la declaración de uno de los testigos. La información que recibimos era simplemente un tema de citas médicas, nada de este show que aquí ahora aparece. Breve moción de orden exigiéndole a través suyo respeto al defensor, estableciendo que lo que ha hecho esta representación de víctimas es un show y le exijo el respeto. Ya, doctor, no nos vamos a convertir en un juicio en réplica contra réplica frente a circunstancias que no nos corresponden. Con un fuerte carácter, logró mantener el control del juicio, evitó las dilaciones y disuadió los choques entre las partes. Soy víctima de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos, por los cuales fue acusado Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, condenado por los doctores Montealegre, Cepeda y compañía. En uno de los episodios más recordados, la jueza le jaló las orejas al exfiscal Eduardo Montealegre y al expresidente Álvaro Uribe. Voy a pedir a todos siempre nos refiramos a presuntas víctimas, como lo ha hecho el despacho en todas las actuaciones. Señor Uribe, su situación jurídica no va a ser resuelta ni por el doctor Montealegre, ni por el doctor Cepeda, ni por quienes lo tildan como condenado, sino que está en manos de una funcionaria pública que en este evento me correspondió adelantar su proceso. Sandra Heredia hablaba con firmeza. Eso será análisis por parte del despacho. Así metió en cintura a uno de los testigos que no se quería someter a una técnica de interrogatorio que obliga a contestar las preguntas con un simple sí o no. Que no quede un manto de duda en las preguntas mías, no a toda hora como el sí o el no, que no lo dejan, o sea, expresar a uno, quiero dejar las palabras concretas. Perdón, señor Vélez. Esa es una técnica que está autorizada y usted, por eso le estoy indicando, limítese a responder conforme a lo que ya se le advirtió de decir únicamente la verdad. Ya ellos, ellos son profesionales del derecho, entonces usted viene a poner las condiciones para su testimonio. Durante el juicio, hasta los mismos asistentes despistados se llevaron su regaño. Perdón, señor Uribe. El señor, si van a estar en silencio y al menos respetando el uso de la palabra de la persona que ustedes vinieron a acompañar, pueden permanecer en sala. Pero si vinieron a hacer visita y a charlar, se retiran. La Fiscalía llevó al estrado 37 testigos y la defensa 55. Para escucharlos a todos, la jueza exigió una programación estricta, como se escucha en esta intervención. También se le requirió a la Fiscalía, cuando alguna vez tuvimos que suspender la audiencia a las 4 de la tarde, para que en lo sucesivo pues trajera o tuviera más testigos disponibles. Esa circunstancia nos obliga a unar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad. A pesar de los choques, las partes, incluyendo la defensa del expresidente Álvaro Uribe, terminaron siendo enfáticas en afirmar que confiaban en la independencia de la jueza Heredia. Y lo que vimos en el juicio fue la dirección prudente, serena, firme, con gran agilidad y la terminación a tiempo de este juicio, que creo que ha dado un buen ejemplo para lo que es
un proceso de esta envergadura. Las actuaciones durante el juicio hablan de quién es Sandra Heredia, una desconocida juez de delitos sexuales que terminó convertida en la funcionaria judicial con la enorme responsabilidad de dar un veredicto en el juicio más importante de las últimas décadas. 7 de la mañana, 19 minutos. Ahora veamos lo que dicen las partes en este caso. Iniciamos con Reinaldo Villalba, el abogado del senador Iván Cepeda, quien habló con Noticias Caracol sobre los puntos clave de este juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Asegura que la condición del expresidente de la República no le da un ropaje de impunidad. ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve y por qué darle tanta credibilidad en un caso contra un expresidente? El expresidente ha demostrado decir más mentiras que cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, todas las mentiras que dice contra el colectivo de abogados, contra sus opositores, contra los testigos. Entonces, el hecho de que haya sido expresidente no puede envolverlo de alguna manera como en un hábito o en una vestimenta de impunidad, ¿no? Primero esa aclaración, ¿no? Álvaro Uribe Vélez ha mentido muchísimo a este país, ha perseguido a las víctimas, ha puesto mentiras en todo lado y precisamente por eso es que la misma Corte Suprema de Justicia le compulsó copias, ¿no? Por conseguir testigos mentirosos y traerlos, porque aquí hay que recordar que el primer denunciado fue Iván Cepeda Castro por Álvaro Uribe Vélez. Y la Corte en febrero de 2018 dijo, no señores, aquí, bueno, obviamente la defensa o el apoderado de Iván en ese momento, yo solicité a la Corte que se inhibiera de abrir investigación formal contra el senador Iván Cepeda, pero a cambio había elementos muy importantes probatorios que indicarían que había necesidad de investigar a Álvaro Uribe Vélez. Y eso hizo la Corte, y eso ordenó la Corte. Entonces, primero que todo, el hecho de que sea expresidente o que haya sido presidente no le quita que se le acuse, que se le investigue, que se le enjuicie por la presunta comisión de delitos, ¿no? Lo primero eso. Y lo segundo, porque a Monsalve hay que creerle porque el desarrollo del proceso indica que se ha mantenido manifiestamente decidido a mantener la verdad que ha arrojado en el proceso, porque no se le han descubierto mentiras a Monsalve en ese sentido, sino que siempre ha mantenido sus versiones en relación al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hay otros elementos que están indicando dentro del proceso de la investigación que efectivamente Monsalve está diciendo la verdad, ¿no? Con todas estas evidencias. De hecho, si no fuera así, ¿por qué tanto esfuerzo en buscar la retractación de Monsalve? ¿Cierto? Una persona, dos personas desde Bogotá, desde Neiva, a través del Tuso Sierra, desde Estados Unidos, y finalmente todos estos testigos terminan reconociendo que dijeron mentiras o entran en gravísimas contradicciones que indican que están mintiendo. Entonces, las mentiras se están descubriendo en relación a las otras personas, no así frente a Juan Guillermo Monsalve. Abordan a Monsalve, a Juan Guillermo Monsalve en la picota de manera simultánea prácticamente desde Neiva, pero también desde Bogotá mismo a través de Diego Cadena, y le ofrecieron un recurso de revisión, recurso que lo ofrecieron en diversos momentos, y no solamente ese primer día que contactaron a Monsalve, que fue en febrero de 2018. La defensa, por ejemplo, alega que el recurso de revisión se ofreció, pero que Álvaro Uribe se habría enterado después del ofrecimiento. Frente a ese argumento, hay que decir que Diego Cadena se entrevistó en abril de ese año 2018 con la entonces esposa de Juan Monsalve, de Yanira, y le dijo a ella que el PRE le había autorizado el recurso de revisión. Eso significa que luego de la autorización expresa de Álvaro Uribe,
se volvió a ofrecer, a prometer el recurso de revisión, y esa promesa constituye soborno a testigo en actuación penal. Es así de claro. La defensa ha pedido que todas estas llamadas sean excluidas del proceso judicial. Yo quisiera preguntarle a usted por qué estas llamadas tienen que mantenerse. Esas llamadas, primero porque ya la Corte Suprema de Justicia hizo un estudio al respecto y consideró que eran efectivamente válidas. Sucedió en un proceso que se seguía contra un parlamentario que tenía fuero en la Corte Suprema de Justicia, pero la defensa está diciendo que se tardaron algunos días para hacer efectiva la orden de interrumpir esas interceptaciones, pero esas interceptaciones resulta que arrojaron alguna utilidad para este proceso. Y es por eso que la Corte Suprema de Justicia dice, no, son válidas, no hubo absolutamente ninguna intencionalidad de violentar la ley por parte de la Corte Suprema de Justicia, ni de las personas encargadas de ejecutar la orden de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una discusión que la defensa volvió a reeditar en el juicio, pero que pues le corresponderá nuevamente a la jueza que deberá emitir sentencia, pronunciarse al respecto. Y bien, ahora veamos el otro lado de este proceso. Jaime Granados Peña, el penalista que lidera la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, habló sobre los puntos clave de este juicio y presentó sus argumentos de por qué el expresidente no debe ser condenado. Uno de los temas más sonados en el marco de este juicio y por supuesto en el marco de esta investigación fueron las interceptaciones telefónicas que se realizaron por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué ustedes como defensa pidieron excluir estas interceptaciones telefónicas? Como entenderán ustedes, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, en nuestra Constitución. Cuando se violentan, como en este caso probamos que se habían violentado las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, que fueron interceptadas ilegalmente desde el 9 de marzo hasta el 9 de abril de 2018, y las tenía él con su abogado investigador, que probamos era abogado investigador de él, Álvaro Uribe Vélez, desde el 9 de abril de 2018 hasta que terminaron el 4 de septiembre de ese mismo año aproximadamente, pues teníamos que ser coherentes y pedirle, como se le anunció al Tribunal Superior de Bogotá, esa exclusión. Probada, había que completar con su solicitud. Eso lo hicimos en la audiencia, en la etapa pertinente. La Fiscalía acusó, doctor Granados, al expresidente como el determinador para que el abogado Diego Cadena manipulara testigos. ¿Usted cree que Diego Cadena actuó inconsultamente? Bueno, no hay duda que se vio en el juicio y lo probamos, que Diego Cadena no informaba a Álvaro Uribe Vélez ni en tiempo real, ni pedía autorización previa, realizaba una serie de comportamientos según su criterio jurídico, y luego algunos de ellos los informaba, otros muchos no los informaba, y otros los informaba de una manera, digamos, no exacta. Durante el juicio se vio con todo detalle eso y lo alegamos. Por ejemplo, Diego Cadena no le informó a Álvaro Uribe Vélez de los pagos por ayudas humanitarias hechas a alias Víctor, Carlos Enrique Vélez. Lo informó 11 meses después de haberlos hecho, en presencia de Hernán Cadavid, miembro de la UTL principal de esa época, hoy representante de la Cámara por el Centro Democrático. No le informó en su momento de una acción de revisión que él había discutido ofrecer el 22 de febrero de 2018 a Juan Guillermo Monsalve en presencia de su abogado Héctor Romero, y solo se lo contó a Álvaro Uribe Vélez el 3 de abril a las 9:30 de la mañana telefónicamente y de una manera equivocada, porque le dio a entender que él estaba facultado para ofrecérselo hacia el futuro, cuando además ya lo había hecho 45 días atrás. No le informó que ellos sospechaban, me refiero tanto el abogado investigador Diego Cadena como su asesor y otras personas, de que se trataba de una trampa, y eso nunca se lo contó a Álvaro Uribe Vélez. Tampoco le informó que habían trasladado a una casa fiscal a Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué ustedes consideran que Monsalve no es un testigo creíble en este caso? Él lo ha demostrado. Comencemos cuando en el año 2011, en septiembre, le dijo al representante Iván Cepeda que Álvaro Uribe Vélez había creado el bloque Metro de las autodefensas y que él era un miembro de las autodefensas. Pues después vimos
en este juicio de que él no conocía a Álvaro Uribe Vélez, que solo lo había visto 2 veces en actos públicos y por tanto no puede ser testigo de lo que él no ha visto ni conoce. Segundo, él mismo fue desacreditado por su señor padre y por su hermano mayor. Eso no es cierto. Tercero, se vio confrontado en mi contrainterrogatorio, durante 40 veces dijo que no recordaba. Mediante otras evidencias de otras personas que compartieron reclusión con él, que mostraban que él decía de que lo que él había dicho estaba arrepentido y que no era cierto. Son múltiples los episodios en donde se quedó claro que él no es testigo de nada, que aparte de eso, él dio versiones contradictorias, desconocidas por su familia y por otros testigos, y finalmente que no puede ser creíble. ¿Creíble de qué? No hay que creerle prácticamente nada. Y yo creo que eso quedó muy claro en este juicio. Un capítulo central, doctor Granados, de este juicio es la reunión en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Allí asisten los abogados Diego Cadena y Héctor Romero y los reclusos Juan Guillermo Monsalve y Enrico Pardo Hache. Ahí se terminó hablando de una retractación de Juan Guillermo Monsalve. ¿Cómo es que se da este encuentro? ¿Quién buscó a quién? ¿Ustedes qué es lo que han establecido de parte de la defensa del expresidente? Es muy importante esto, me pregunta Johanna, por lo siguiente. Primero, fue de La Picota, ya sea por iniciativa de Juan Guillermo Monsalve o iniciativa de Enrique Pardo Hache, es algo por establecerse, pero de uno de los dos surgió, creemos que por lo que pasó después, que era el propio Monsalve, la idea de tratar de llegarle a alguien del entorno de Álvaro Uribe Vélez. Esto en noviembre del año 2017. Finalmente, el 31 de diciembre del 2017, conoce el cuñado de Pardo Hache, que se llama Ricardo Williamson, a Vicky Jaramillo. Y Vicky Jaramillo, que eso todo se lo probamos, es la que el 7 de enero del 2018, es decir, 8 días después, le informa al entorno del presidente de esta circunstancia, logra hablar con el presidente le dice que se comunique con el abogado Diego Cadena, que es su abogado investigador, y sin embargo Diego Cadena no va, pasa todo el mes de enero prácticamente sin ir, buena parte de febrero, y solo hasta el día 21 de febrero va a La Picota. Finalmente va al 22. Ya vimos que fue al 22 finalmente recibido porque necesitaba Guillermo Monsalve introducir un reloj espía para grabar esa reunión de manera clandestina. Hemos visto que además se contradice lo que dice el abogado de Héctor Romero con lo que dice Monsalve de que el reloj espía fue introducido por Héctor Romero sabiendo que un reloj espía, que Romero dice que no es cierto. Pero lo que es más importante, esa grabación, que además está manipulada y editada, como lo probamos con el propio testigo de la Fiscalía, perito Vargas Durán, quedó claro, y eso es significativo para la audiencia pública, que lo sepa todo el mundo, que este señor, Juan Guillermo Monsalve, le oculta a la Corte Suprema al día siguiente, 23 de febrero, que él había grabado en un mecanismo espía esa reunión. Y a las 7 de la mañana, 31 minutos, le damos la bienvenida a Gabriel Cifuentes, nuestro analista político aquí en Noticias Caracol, para hablar justamente del impacto político de este juicio y, por supuesto, de la decisión que tome hoy la juez 44 de conocimiento. Gabriel, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, como siempre. Quiero empezar preguntándole cuál va a ser el impacto que tenga esta decisión de la juez Sandra Liliana Heredia a nivel general, en primer lugar, y en segundo lugar, los impactos individuales, si se da un fallo condenatorio o si se da un fallo absolviendo al expresidente. Cata, muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Efectivamente, el cálculo político de esto va a ser incalculable. Independientemente de los argumentos jurídicos, es un juicio inédito que tiene una carga política inmensa, porque no solo se trata de un expresidente, sino quizás de la figura política más influyente de las últimas décadas, e independientemente de cuál sea el resultado que se asuma hoy, va a haber una recomposición de fuerzas políticas y se va a introducir un nuevo tema en la campaña. En caso de que el expresidente Uribe sea condenado, muy probablemente desde el Centro Democrático y ciertos sectores alegarán que ha habido una persecución política. Van a cerrar filas en unidad de cuerpo y van a tener que asumir un desgaste político para la defensa del exmandatario, que sin lugar a dudas se verá afectado en su imagen y en su legitimidad. Por su parte, la oposición tratará de sacar los mayores dividendos de este juicio, que es un juicio histórico que ha dividido al país, a los sectores políticos, y sin lugar a dudas, Catalina, también la figura de Iván Cepeda comenzará a ser muy relevante en el escenario político, probablemente podrá sonar como precandidato presidencial. En el caso en el que el presidente Uribe sea absuelto, el oficialismo, los sectores de izquierda, los que han estado detrás de la condena del expresidente, pondrán en duda
la fortaleza institucional, la justicia, probablemente alegarán que la justicia no sirve para los intocables y que es necesario reformarla. Por su parte, desde el lado de los sectores que apoyan al expresidente, celebrarán, no dejarán de insistir que ha habido una persecución política, pero seguramente esto le dará una bocanada de oxígeno no solo al expresidente y a su sector, y también lo dejará en libertad de poder participar activamente en la campaña del 2026. Sea como sea, este terremoto político va a suceder independientemente de cuál sea el fallo de la juez 44 del circuito. Gabriel, me quedo con el último personaje, el senador Iván Cepeda, porque justamente él ha propuesto o ha señalado que la decisión que hoy se tome es el escenario perfecto para iniciar una conversación nacional, un diálogo nacional y bajarle a la polarización que se está viviendo en este momento en el país. ¿Es este el escenario perfecto para iniciar esa conversación? Absolutamente no, Catalina. Creo que va a pasar todo lo contrario por lo que he expuesto recientemente. Lo que se va a vivir, independientemente del fallo, es un aumento de la polarización, un aumento de la radicalización y sobre todo la defensa de las posturas de los sectores políticos que están a favor y en contra del expresidente Uribe. Es muy difícil que después de un fallo que pueda o no condenar a un expresidente y que tenga una carga histórica y política tan grande, vaya a haber un espacio de concertación, menos aún en un año de campaña donde seguramente este será un tema central de discusión. Sin duda, Gabriel. Finalmente, quiero preguntarle acerca de las implicaciones a nivel internacional. La semana pasada hubo un duro pronunciamiento por parte de Estados Unidos sobre una presunta presión en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué implicaciones a nivel internacional puede tener la decisión que hoy tome la juez Sandra Liliana Heredia? Y específicamente, por ponerle un ejemplo, ¿esto podría afectar la relación bilateral con Estados Unidos? Catalina, esa es una muy buena pregunta. No creo que las relaciones bilaterales se vean profundamente afectadas, pero hay dos hechos que son muy distintos. El primero, lo que sucedió en Brasil con el caso de Bolsonaro, en donde el mismo presidente Trump instó a las autoridades so pena de elevar los aranceles en Brasil. Y lo segundo es en todas las discusiones frente al presupuesto que se tendrá que discutir en el Congreso, el tema de Álvaro Uribe también fue objeto de discusión entre los representantes, especialmente los de la Florida, que ven con preocupación que pueda ser condenado el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, Catalina, si bien no va a significar una ruptura de las relaciones, sí las va a enrarecer y seguramente va a entrar dentro de esa discusión que en los próximos meses va a tener que darse frente al tema del presupuesto que se le da a Colombia y un tema muy importante, la desertificación. Claro que sí, Gabriel. En menos de una hora, el país se prepara para conocer la decisión de la juez Sandra Liliana Heredia sobre su sentido del fallo en el caso Uribe, una de las decisiones judiciales más importantes de nuestro país. Por supuesto, cobertura especial de Noticias Caracol.